¿Sabías que el futuro próximo es el tiempo más usado en francés para hablar de un proyecto cercano? Por ejemplo, decir tus intenciones de hacer algo en un futuro no lejano. Dime, ¿ya puedes usar el futuro próximo correctamente en francés? Si todavía tienes dificultad para usar de manera correcta el futuro próximo francés, te invito a que te acomodes porque a continuación seguiremos aprendiendo sobre el mismo tema que es futuro próximo. Alors, on commence. Bienvenue a la clase de français. Más que un honor estar aquí una vez más para seguir con nuestro viaje hacia el aprendizaje del idioma francés. Espero que estén listos y listas para tomar la clase de hoy. Antes de entrar a nuestro tema de hoy, repasemos un poco lo que hemos aprendido en la clase pasada. En la clase pasada, empecemos a estudiar el futuro próximo. Además, aprendimos las actividades que podemos hacer usando el futuro. Repasemos los puntos más importantes que vimos para entrar sin tardar a nuestra clase de hoy. ¿Qué es el futuro próximo y para qué se utiliza? Revisemos. Le futur proche, también conocido como futur composé, es la forma del futuro próximo en francés. Se utiliza para expresar la intención de hacer algo en un futuro inmediato o muy cercano al momento del habla. Se forma con el verbo aller en presente y el infinitivo del verbo principal. Por ejemplo, je vais voir la statue de la liberté. ¿Cuándo se usa le futur proche en francés? Junto con expresiones de tiempo para expresar la intención de llevar a cabo una acción. Por ejemplo, la clase de français va terminer dans 15 minutes. Sin expresiones de tiempo para expresar acciones o acontecimientos planificados para llevarse a cabo de manera inminente. Por ejemplo, elle va aller au restaurant. ¿Cómo se conjuga el futuro próximo? Verbe aller au présent plus l'infinitif du verbe conjugué. Le verbe aller au présent. Je vais. Tu vas. Il, elle, on va. Nous allons. Vous allez. Ils, elles vont. Más el segundo verbo en infinitivo. Por ejemplo, je vais finir. Je vais acheter. Il va regarder. Elles vont lire, etc. Queridos estudiantes, espero que hayan reconectado con el futuro próximo en este pequeño repaso. Como lo habíamos mencionado al principio, el día de hoy seguiremos hablando sobre el mismo tiempo, haciendo énfasis en su uso y hablar sobre nuestros planes a corto tiempo. Para entrar a la clase de hoy, escucha conmigo el diálogo que sigue. Raisi, qu'est-ce que tu fais demain à 6 heures? Demain. Demain à 6 heures, je vais voir un film avec Jean-Cel et Rosa. Pourquoi? Alex, Edilberto, Pevens et moi allons regarder un match de basketball. Alors je pensais que Jancel et toi étaient libres pour aller avec nous. Non, on ne peut pas. On a déjà acheté les tickets pour regarder le film. Waouh, c'est dommage. À quelle heure est-ce que vous allez revenir? Nous allons revenir à 9 heures. D'accord. Détendez-vous et profitez bien. Hein? Vous aussi. Question. Pourquoi est-ce que Raisi et Jancel ne peuvent pas aller voir le match de basket avec nous? 2. À quelle heure est-ce que Raisi et Jancel vont revenir du cinéma? 3. Qu'est-ce qu'Alex, Edilberto et moi vont faire demain à 6 heures? Para contestar estas preguntas, vamos a traducir el diálogo al español. Raisi, ¿qué vas a hacer mañana a las 6 en punto? Mañana a las 6 voy a ver una película con Jancel y Rosa. ¿Por qué? Alex, Edilberto, Pevens y yo vamos a ver un partido de baloncesto, así que pensé, Jancel y tú estaban libres para ir con nosotros. No, no podemos.
Ya compramos las entradas para ver la película. ¡Wow! ¡Qué pena! ¿A qué hora ustedes van a volver? Volveremos a las 9 en punto. Está bien, relájense y disfrútenlo. Ustedes también. Contestemos las preguntas anteriores juntos. Número 1. Pourquoi est-ce que Raïssi et Jancel ne peuvent pas aller voir le match de basket avec nous? La respuesta: elles ne peuvent pas aller regarder le match de basket parce qu'elles vont aller au ciné. Numéro 2. À quelle heure est-ce que Raïssi et Jancel vont revenir du cinéma? La respuesta: elles vont revenir à 9 heures. Numéro 3. Qu'est-ce qu'Alex, Edivelto et moi vont faire demain à 6 heures? Alex, Edivelto et moi allons regarder un match de basketball. Repite después de mí. Pourquoi est-ce que Raïssi et Jancel ne peuvent pas aller voir le match de basketball avec nous? 2. Elles vont revenir à 9 heures. Alex, Heriberto et moi allons regarder un match de basketball. ¿Recuerdas cuándo se usa el futuro próximo? El futuro próximo, le futur proche, se utiliza para expresar una acción que acontecerá pronto. Se trata de un futuro inmediato, cercano, se construye conjugando el verbo aller. Veamos las frases siguientes. Je vais faire mes devoirs. Tu vas regarder la télé. Il va aller à l'école. Elle va jouer au parc. Nous allons manger de la glace. Vous allez au magasin. Ils vont aller au cinéma. Elles vont aller au cinéma aussi. Repite después de mí. Je vais faire mes devoirs. Tu vas regarder la télé. Il va aller à l'école. Elle va jouer au parc. Nous allons manger de la glace. Vous allez au magasin. Ils vont aller au cinéma. Elles vont aller au cinéma aussi. Veamos los vocabularios que usamos en las frases. Devoir, tarea. Télé, tele. École, escuela. Parc, parque. La glace, helado. Magasin, tienda. Cinéma, cine. Mettez les phrases suivantes dans un futur proche. Numéro 1. Je joue au parc. Numéro 2. Il regarde la télé. Numéro 3. Nous allons à la campagne. Numéro 4. Je fais du sport. Numéro 5. Ma mère prépare un gâteau au chocolat. Revisemos juntos la respuesta. Je vais jouer au parc. 2. Il va regarder la télé. 3. Nous allons aller à la campagne. 4. Je vais faire du sport. 5. Ma mère va préparer un gâteau au chocolat. Repite después de mí. Je vais jouer au parc. Il va regarder la télé. Nous allons aller à la campagne. Je vais faire du sport. Ma mère va préparer un gâteau au chocolat.
Para continuar estudiando nuestro tema de hoy, escucha con mucha atención el texto que sigue para luego analizarlo. ¿Estás listos? ¿Listas? Empecemos. Vendredi prochain, je vais rendre visite à ma grand-mère. Avec mes parents, nous allons prendre le train direction Paris. Samedi après-midi, on va visiter la ville et on va faire du shopping. Le soir, mes parents et ma grand-mère vont aller au restaurant et moi je vais aller chez mes cousines qui habitent juste à côté. Dimanche matin, on va aller à la Tour Eiffel avec mes cousines. Je pense que nous allons bien nous amuser. Dimanche soir, on va reprendre le train pour rentrer à la maison. Dès que je rentre, je vais tout de suite appeler mes cousines pour leur dire de se refaire notre week-end en famille. J'ai hâte d'y être, car je sais que je vais passer un séjour formidable avec mes cousines. Veamos las expresiones de tiempos que aparecen en el texto. Número 1. Vendredi prochain. El viernes próximo. 2. Samedi après-midi. Sábado en la tarde. Le soir. En la noche. Dimanche matin. Domingo en la mañana. Repite después de mí. Vendredi prochain. Samedi après-midi. Le soir. Dimanche matin. Veamos las frases que están en futuro próximo en el texto. Vendredi prochain, je vais rendre visite à ma grand-mère. Avec mes parents, nous allons prendre le train. Samedi après-midi, on va visiter la ville et on va faire du shopping. Le soir, mes parents et ma grand-mère vont aller au restaurant et moi je vais aller chez mes cousines qui habitent juste à côté. Dimanche matin, on va aller à la Tour Eiffel avec mes cousines. Je pense que nous allons bien nous amuser. Dimanche soir, on va reprendre le train pour rentrer à la maison. Je vais tout de suite appeler mes cousines. Je vais passer un séjour formidable avec mes cousines. Repite después de mí. Vendredi prochain, je vais rendre visite à ma grand-mère. Avec mes parents, nous allons prendre le train. Samedi après-midi, on va visiter la ville et on va faire du shopping. Le soir, mes parents et ma grand-mère vont aller au restaurant et moi, je vais aller chez mes cousines qui habitent juste à côté. Dimanche matin, on va aller à la Tour Eiffel avec mes cousines. Je pense que nous allons bien nous amuser. Dimanche soir, on va reprendre le train pour rentrer à la maison. Je vais tout de suite appeler mes cousines. Je vais passer un séjour formidable avec mes cousines. ¿Qué tal ahora si escuchamos el texto en español para entender mejor los verbos que usamos para expresar el futuro próximo? El próximo viernes voy a visitar a mi abuela. Con mis padres tomaremos el tren dirección París. Sábado por la tarde visitaremos la ciudad e iremos de compras. Por la noche, mis padres y mi abuela irán a un restaurante y yo iré con mis primas que viven al lado. El domingo por la mañana, vamos a la Torre Eiffel con mis primas. Creo que nos vamos a divertirnos mucho. El domingo por la noche, tomaremos el tren de regreso a casa. Tan pronto como llegue a casa, llamaré inmediatamente a mis primas para decirles que tengan otro fin de semana con la familia. No puedo esperar, digamos, porque sé que me lo voy a pasar genial con mis primas. Como puedes ver,
Casi todas las acciones en el texto están en futuro, sobre todo el futuro próximo. Presta atención para ver cómo usar de manera correcta el futuro próximo en este resumen. El futur proche se usa para acciones que van a producir en un futuro muy cercano. De allí su nombre futuro próximo. Su uso es por lo tanto muy parecido al español. Ella se va a cortar el pelo esta tarde. Elle va se couper les cheveux cet après-midi. El futur proche puede usarse con o sin expresiones de tiempo. Elle va faire ses devoirs après manger. Ella va a hacer sus tareas después de comer. En esta frase, la expresión de tiempo es après manger, es decir, después de comer. Elle va aller chez le docteur. Ella va a ir al doctor. En este ejemplo, no tenemos ninguna expresión de tiempo. El futuro próximo se forma de una manera muy fácil. Verbo aller al presente indicativo más infinitivo. Je vais acheter ce livre. No necesita, por lo tanto, de una preposición entre el verbo y el infinitivo, como en español, ir más a más infinitivo. ¿Qué te ha parecido la clase de hoy? Hoy, una vez más, estuvimos hablando sobre el futuro próximo, un tiempo que se utiliza para hablar de nuestros planes en corto tiempo. Espero que hayan aprendido bien cómo usar el futuro próximo en francés. Antes de finalizar la clase de hoy, escuchemos de nuevo el diálogo en francés para escuchar las frases que están en futuro próximo. Raïssi, qu'est-ce que tu fais demain à 6 heures? Demain. Demain à 6 heures, je vais voir un film avec Jean-Cel et Rosa. Pourquoi? Alex, Edibelto, Pevens et moi allons regarder un match de basketball. Alors je pensais que Jansel et toi étaient libres pour aller avec nous. Non, on ne peut pas. On a déjà acheté les tickets pour regarder le film. Waouh, c'est dommage. À quelle heure est-ce que vous allez revenir? Nous allons revenir à 9 heures. D'accord. Détendez-vous et profitez bien, hein? Vous aussi. Queridos estudiantes, espero que hayan disfrutado la clase de hoy. Para mí ha sido un honor compartir esta clase con ustedes. Recuerden que el virus no se ha ido todavía. Seguimos aprendiendo desde casa mientras preservamos la salud. No dejes que la vida te desanime. Todo el que ha llegado lejos tuvo que comenzar desde nada. Con esta frase inspiradora de Richard Evans, se despide su profesor de francés et chanson à jeunesse. À la prochaine.